Hola, ¿cómo están amigos, familia, hermanos? Que el Eterno me los bendiga. Vamos a terminar esta Parashá Yitro con esta séptima lectura. Estamos en el capítulo 20 del libro de Éxodo y esta lectura va desde el verso 15 hasta el verso 23. Vamos a leer brevemente, rápidamente vamos a leer la escritura y vamos a leer los comentarios del Humash. Dice así. Capítulo 20, verso 15 dice: Y todo el pueblo veía los truenos y las llamas, el sonido del shofar y la montaña humeando. Vio el pueblo y tembló, y se paró a lo lejos. Dijeron a Moshe: Háblanos tú y oiremos, que no nos hable Dios, no sea que muramos. Y dijo Moshe al pueblo: No teman, pues a fin de elevarles ha venido Dios, para que esté el temor de él sobre sus rostros, para que no pequen. Y se paró el pueblo a lo lejos, y Moshe se acercó a la espesa nube donde estaba Dios. Y dijo Hashem a Moshe: Así dirás a los hijos de Israel: Ustedes han visto que desde el cielo he hablado con ustedes. No harán imágenes de lo que está conmigo, dioses de plata, dioses de oro, no harán para ustedes. Un altar de tierra harás para mí y sacrificarás junto a él tus ofrendas de elevación y tus ofrendas de paz, tu ganado ovino y tu ganado vacuno, en todo lugar donde permita que sea pronunciado mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y cuando un altar de piedras hagas para mí, no lo harás labradas, pues habrás alzado tu espada sobre él y así lo habrás profanado. No ascenderás sobre gradas a mi altar para que no se descubra tu desnudez sobre él. Así termina esta séptima lectura y vamos a leer lo que dicen los comentaristas del Humash. Comentarios del verso 15 al 18 dice: La nación teme y Moshe los tranquiliza. Después de que el pueblo alcanzó el nivel de la profecía y oyó la majestuosa voz de Dios, se replegó atemorizado, no sea que pereciera por carecer del mérito suficiente para vivir semejante experiencia. Moshe tranquilizó al pueblo y le dijo que esta vivencia lo había elevado y no tendría ningún efecto perjudicial sobre él. Según la mayoría de los comentaristas, este es el mismo diálogo que aparece en forma más amplia en Devarim capítulo 5, verso 20 al 30. Sin embargo, Ramban comenta que este intercambio tuvo lugar antes de que fueran entregados los 10 mandamientos. Comentario al verso 15 dice: veían los truenos. Dado que el versículo afirma que todo el pueblo veía y en otra parte se nos dice que todos oyeron y respondieron, los sabios deducen que todos los ciegos, sordos y mudos sanaron milagrosamente. Gur Aryeh explica que la Torá es la perfección en sí y que corresponde que todo el que se apega por completo a la Torá, tal como hizo Israel en el momento de la revelación, debería curarse de sus imperfecciones físicas. Si bien el trueno es un sonido y por ende invisible, la nación pudo verlo. Esto implica que en la revelación el pueblo trascendió las limitaciones normales del cuerpo. Los judíos se elevaron a tal grado que lograron una comprensión sobrehumana. Así es como pudieron ver lo que normalmente solo se puede oír. Comentario al verso 16 dice: no sea que muramos. Así como los ojos humanos se encandilan cuando miran al sol, la gente se sintió incapaz de permanecer con vida si llegaba a oír la voz de Dios. El temor del pueblo era muy entendible, pues la profecía no es un don natural del ser humano. A excepción de Moshe, todos los profetas quedaban seriamente impedidos de funcionar en forma normal cuando recibían sus profecías. Algunos caían en un trance cuando tenían sus visiones, en tanto que otros solo podían ver la profecía a través de sueños. Comentario al verso 17 dice: no teman. Moshe los tranquilizó diciendo que Dios no deseaba quitarles la vida. En realidad, Él los había hecho partícipes de estos monumentales milagros, con el fin de elevarlos y demostrarles su magnificencia de la manera más directa posible. Este recuerdo formaría parte del eterno legado del pueblo judío, ayudándonos a evitar el pecado. Otros exégetas indican que el sentido de la expresión que se dice aquí es para ponerlos a prueba. Al revelarles su verdadera grandeza, Dios podría ponerlos a prueba
en el futuro para ver si serían capaces de resistirse a las artimañas de los falsos profetas. Pero si nunca hubieran visto la verdad, ellos caerían presa fácil de los embusteros. Otra forma de explicarlo es que la prueba consistiría en verificar que una vez habiendo visto la grandeza de Dios con sus propios ojos, iban a resistirse a la tentación humana de pecar, o si servirían a Dios con abnegación como un siervo fiel cuyo único interés es aquello que es mejor para su amo sin pensar en sí mismo. Comentarios a los versos 19 al 23 dice las consecuencias del Sinaí. Dice así: la nación sabía con total certeza que Dios le habló en forma directa, sin intermediarios, y por ende nosotros tampoco tenemos que buscar símbolos de la divinidad. Nosotros rezamos directamente a Dios y nuestro servicio divino debe enfocarse en elevar los asuntos mundanos a fin de cumplir con su voluntad. Por lo tanto, el versículo 20 advierte que no solo tenemos prohibido hacer efigies de los cuerpos celestes o de las fuerzas espirituales, sino que incluso se nos prohíbe agregar por iniciativa propia a todo lo que Dios nos ordena construir para el tabernáculo y el templo. Por lo que únicamente puede hacerse las figuras prescriptas en la Torá y nada más que eso. Cuando Dios desea manifestarnos su presencia, lo hace a través de su bendición, no mediante imágenes o símbolos hechos por la mano del hombre. Está prohibido hacer imágenes de los cuerpos celestes y de los ángeles que están con Dios en el cielo. Dice el verso 20, dioses de plata. A esta altura no hay necesidad de que la Torá prohíba los ídolos, porque eso ya fue prohibido en los mandamientos. El versículo se refiere a los querubines, las estatuas de oro que se colocaban encima del arca en el tabernáculo. Si bien dichas figuras deben colocarse en el lugar más santo, no somos libres de tallarlas a nuestra voluntad, donde quiera que pudiésemos considerar que nos ayudarían a elevarnos en nuestro fervor religioso. Los querubines del templo deben estar hechos únicamente de oro, no de plata. No se pueden fabricar réplicas doradas de los querubines para usar en las sinagogas, pese a que las sinagogas son llamadas templos. Templos en miniatura. Incluso en el mismo tabernáculo está prohibido agregar más querubines a los 2 que ya prescribe la Torá. Si se esculpen dichas estatuas donde Dios no ordenó hacerlas, entonces se las considera como dioses a la par con los ídolos. Comentarios, versos 21 y 22 dice: como conclusión para la prohibición anterior, la Torá ordena que los altares solo sean edificados para elevar ofrendas a Dios. Las paredes del altar del tabernáculo estaban hechas de madera enchapada en cobre. Como su interior era hueco, lo rellenaban de tierra cada vez que se montaba el tabernáculo. Es por eso que la Torá lo denomina un altar de tierra. De la idea mencionada anteriormente se desprende un motivo por el cual la Torá, al referirse al altar, se enfoca en la tierra con que era rellenado y no en las paredes para llevar a cabo su misión en la tierra. El hombre debe elevar su naturaleza terrenal hacia la cúspide de lo divino, no buscando inspirarse en las efigies de los seres celestiales. Comentario del verso 21 dice: mi nombre. Esto se refiere al nombre inefable que solamente puede ser pronunciado en el tabernáculo. Por lo tanto, solamente pueden presentarse ofrendas en el lugar que ordene Dios, y desde allí emana su bendición. Dice el verso 22, un altar de piedras. Siglos más tarde, cuando se construyera el templo en Jerusalén, se erigiría un altar de piedras para reemplazar el de madera relleno de tierra. Esas piedras no podían hendirse con utensilios de hierro porque el hierro, por ser materia prima con que se fabrica la espada, es un elemento que acorta la vida, en tanto que el altar, al brindar a la gente la oportunidad de hacer penitencia por sus pecados y expiar por ellos, tiene como objetivo prolongarla. En hebreo, espada se dice jeref, que proviene de la palabra jurban, que quiere decir destrucción. Ya que la espada trae la destrucción al mundo, semejante herramienta no tiene cabida en el tabernáculo. Comentario al verso 23 dice: no ascenderás. Si los Kohanim, los sacerdotes, hubieran tenido que trepar gradas para subir al altar, al alzar las piernas sus partes íntimas habrían quedado al descubierto frente a aquellas gradas.
y la Torá reprueba hasta del más leve cariz de falta de recato. Por eso los Kohanim subían al altar por una rampa para no tener que realizar esos movimientos. Los dos últimos versículos de la Sidra contienen, es decir, de esta enseñanza, de este estudio, de esta lectura, contienen una profunda lección mediante la cual podemos adquirir mayor sensibilidad hacia nuestros congéneres. El altar y las gradas son seres inertes que no perciben ni los golpes que asesta el hierro, ni la anatomía de los Kohanim. Si la Torá nos ordena que no avergoncemos a estos inertes objetos, entonces ¿cuánto más debemos cuidarnos de no avergonzar ni abochornar nunca a nuestro prójimo, un ser vivo, creado a imagen y semejanza de Dios? Con esto termina esta séptima y última lectura de esta parashá Yitro. Que el Eterno me los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Y, Bezrat Hashem, si es así la voluntad del Eterno, nos veremos la próxima semana con la siguiente parashá, la parashá Mishpatim. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.